Déjeme contarle nosotros que venimos de afuera a visitarlos a usted acá en esta gran nación, a veces nos enfrentamos con algunos conflictos en la entrada, ¿verdad? A veces, la mayoría de las veces, bendito sea el nombre del Señor, pasamos sin ningún problema. Pero a veces como que le caemos mal a algún agente de migración que empieza a cuestionarnos y a hacernos algunas preguntitas, ¿verdad? Y bueno, es su trabajo, definitivamente, ¿verdad? Algunos, no solamente de aquí, sino que de todos lados, son un poco arbitrarios, ¿verdad? Y le hacen preguntas a uno de los más tontas. Por ejemplo, un día entré a México y el agente de migración me dijo: ¿a dónde va? A Campeche. ¿Y qué va a ver a Campeche? No, voy a visitar a unos amigos. ¿Y qué va a ir a comer a Campeche? Le digo, pero sí, disculpen, pero yo llego a un restaurante y me dan la carta y se esperan un ratito, pero y usted me pregunta aquí qué voy a ir a comer dentro de 6 horas. Le digo, no sea así conmigo, ¿verdad? Pero una vez que entré acá, y de eso le quiero platicar, no de que entré, sino del concepto. El hombre que me estaba entrevistando me dijo: ¿usted a qué se dedica? Y entonces, pues yo no puedo mentir, soy predicador, pastor, apóstol, pero también soy empresario. Tengo un colegio que tiene 800 estudiantes, tengo una radio, radiodifusora que tiene, y soy empresario, aunque pues, no es mío, pero soy empresario. Entonces yo le dije en un perfecto inglés, I'm the owner of a radio station, le dije. Y se me quedó viendo y me dijo: ¿pero qué hace? Me dijo. I'm the owner, le dije. Sí, pero ¿qué hace? Francamente, yo no atiné más que decirle: bueno, pues dirijo algo ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hace un dueño? ¿Qué hace un dueño? De todo y de nada. Si el dueño llega y si hay basura, agarra una escoba y barre, pero no está dentro de sus obligaciones. Pero como es el dueño, quiere tener ahí bien bonito, ¿verdad? Y falta alguien, él lo suple si sabe hacer el trabajo, pero no es su job description, diría usted, ¿verdad? Entonces entendí algo, que la gente estima como trabajo solo algunas actividades. Vamos. Déjeme que vaya introduciéndome en este pensamiento. Me voy a ir a otro lado. Ya le voy a leer la Biblia. Espéreme, cálmese un cachito. No se me ponga nervioso. Vi una película, la que apóstol más carnal ese era. Se llama La lista de Schindler. Sí, yo sé que usted también la vio, así que somos igualmente carnales, ¿verdad? ¿Sí la vio o no? Va. La lista de Schindler es la historia de la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y cómo es una historia verdadera, que procede de una historia verdadera la película, y cómo el hombre Schindler salva a cientos de judíos, los rescata para que no se los lleven a los hornos donde los cremaban, ¿verdad? Y entonces lo que me asombró es que había unas mesas en donde los nazis empezaban a llamar a todos y les decía: ¿usted qué hace? Yo soy profesor de filosofía, al tren para que lo quemen. ¿Usted qué hace? Yo soy profesor de historia, al tren para que lo quemen. Lo van a meter al tren y se lo van a llevar a los crematorios. ¿Y usted qué hace? Pues yo soy un obrero que sabe hacer ollas. Le daban un documento a trabajar. O sea que ese sistema consideraba que no era un trabajo ser un profesor de historia. ¿Para qué?
consideraba que no era un trabajo ser un profesor de filosofía. ¿Para qué? Consideraba que no era un trabajo, digamos, en el sistema comunista. Eso es también lo que hacen. En los sistemas extremistas, uno era fascista y el otro izquierdista, comunista, extremista. Lo mismo hacen. ¿Y usted qué hace? No, su labor no es productiva. Usted quiere ser productivo, vaya a trabajar al campo, siembre una semilla y ahí esté cuidándola y entonces va a tener una labor productiva. Ok. ¿Por dónde voy? Porque esa idea muchas veces la traemos nosotros. Y tenemos que, si vamos a agradarle al Señor y a servirle al Señor, tenemos que saber exactamente en qué le vamos a servir y en qué vamos a trabajar. Hace unos días leí una cosa de esas que sacan en las redes, en donde decía: los pastores tienen que trabajar. Y hombre, este cuate no sabe lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Los pastores, él se refería a que teníamos que ir y hacer un trabajo de obrero y luego regresar al púlpito para predicar, porque él no estima, no conoce, no sabe lo que verdaderamente se hace. Entonces él decía: los pastores tienen que trabajar. Bueno, dije yo: sí, amén, estoy de acuerdo, yo trabajo. Ni un amén, pero bueno, yo sí trabajo. Y entonces me doy cuenta que a veces, antes, porque ahora pues mi oficina está un poco no al alcance, no pasan todos por ahí, pero antes mi oficina estaba como en un pasillo y la gente pasaba por ahí y yo, como no tenía aire acondicionado, a veces tenía abierta la puerta y estaba estudiando la Biblia, y a veces alguien pasaba y me decía: hermano, ahora que no está haciendo nada, le quiero hacer una pregunta. Y él decía: o sea que leer la Biblia no es hacer nada. O sea, si me agarra un nazi soy improductivo, y si me agarra un comunista también soy improductivo. Vaya, eso lo entiendo, pero que me agarre un hermano y diga que soy improductivo, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, el tema que quiero hablar con ustedes, no sé si va a salir ahí, pero si no sale no hay problema. Sí me gustaría que saliera. ¿Qué hago, chicos? Ya salió. Vale. La diaconía de la palabra, le quiero contar qué dice exactamente en esto. No sé por qué allá se mira así. De este lado se mira mejor. Bueno, la diaconía de la palabra. Mire este versículo que aparece en la Biblia, Hechos capítulo 6, versículo 2, en donde entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. A ver. Es como que si hubiera dicho: no es bueno que dejemos el trabajo de la palabra de Dios para trabajar en las mesas. Pero no me gusta la palabra trabajo en ese sentido, porque para mí es un honor y es un privilegio. Más o menos como, perdón por la comparación, pues si usted quiere, carnal, pero yo digo que a Messi no lo obligan a jugar fútbol. ¿O sí? El cuate vive para eso es lo que a él le gusta, ¿verdad? Y encima le pagan, y le pagan bien al pobre. Entonces él no le está retorciendo el brazo para ir a hacer eso. Entonces él no debe decir: voy a ir a trabajar, ¿verdad? Digo yo, pues, él va a decir: voy a ir a jugar. Pero realmente su juego, su trabajo, su don produce millones de dólares para el equipo en donde está. Entonces es productivo. Digo yo, pues, bueno, mucho más que otros, ¿verdad?
que no meten ni un gol. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y que los descalifican de la liga y siguen, pues, bueno, eso está bien, sigamos acá. Entonces, hay versiones de este Hechos capítulo 6, verso 2, que yo quisiera que leyéramos antes de seguir en qué es lo que deberíamos de nosotros tener como un objetivo cuando venimos a la iglesia y saber algunas de estas cosas. Solo déjeme que le ponga, vamos a ver esta versión, Hechos capítulo 6 era, ¿verdad, hermano? 6:2, ¿verdad? Mire cómo dice la Biblia de las Américas. En la que le leí decía, no es bueno. Aquí no es conveniente. Aquí alcanza otras dimensiones. No es conveniente que dejemos el ministerio de la palabra. No es conveniente. ¿Por qué es tan importante para mí esta palabra conveniente? Le voy a decir por qué. Oh, Dios santo, ayúdame por favor. Mire, en el tiempo de Moisés estaban los mandamientos del Padre. En el tiempo del Señor, según Mateo capítulo 5, estaban los mandamientos del Hijo. Usted puede leer Mateo capítulo 5 y se va a dar cuenta que ahí dice, a usted les fue dicho, no adulterarán. Pero yo les digo que cualquiera que ya deseó la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella. Entonces ahora está el mandamiento del Padre mejor explicado. Pero si el Padre tiene mandamientos y el Hijo tiene mandamientos, el Espíritu Santo también tiene que tener mandamientos. Y esta es la época del Espíritu Santo. Entonces en esta época la ley se cambió. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 7, cambiado el sacerdocio, se cambió la ley. Entonces tiene que haber una ley que la Biblia le llama, voy a 100 por hora en eso porque quiero volver a aterrizar acá. La Biblia le llama la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces nosotros tenemos que explicarle a la gente la ley de la libertad. Somos como unos abogados, como licenciados. Usted sabe que los abogados saben los vericuetos de la ley. Y le dicen, no, lo siento, su señoría, pero a mi cliente no lo pueden encarcelar porque en primer lugar no le leyeron sus derechos cuando lo arrestaron. Además lo golpearon. Mire cómo lo tienen ahí, mire la cara, cómo se la dejaron. El feo de por sí de nacimiento y mírenlo. Entonces el juez tiene que, porque conoce los reglamentos de la ley terrenal. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de conocer son los reglamentos de la ley espiritual, que es mucho más importante porque esto nos lleva a una vida eterna. A ver, yo no estoy defendiendo lo que hago, que conste. Yo, hermano, si me importa un comino lo que la gente diga, yo me gozo en esto y voy a predicar primero Dios, si el Señor me lo permite, durante toda mi vida. Y no me tiene, mire, a mí no me tienen que doblar el brazo para ir a predicar, definitivamente, hermano. A veces cuando termino de predicar y voy de regreso para la casa, mi mujer me dice, ya cállate, ¿dónde se te apaga el botón? Me dice, porque le sigo predicando a ella. Y me dice, en la mañana me levanto y oigo en la televisión 3 mensajes tuyos, y oí el de ahorita va unos calladitos, me dice. Ay, pobrecita. Ok. Pero ni modo, así es la vida, ¿verdad usted? Entonces ahora venimos nosotros y tenemos que de alguna manera tener un expertise en la ley del Señor. Pero eso no lo puede tener todo el pueblo. Sería lindo que lo tuviera todo el pueblo. Pero hermano, usted tiene que lidiar con un montón de cosas en su diaconía de allá afuera. Si es vendedor, no llegó la cuota y se va a ir. Si es dueño, si trabaja como obrero, lo que sea, si es chofer, tiene que estar enfocado en otras cuestiones.
Aquí el apóstol está diciendo no es conveniente, no es conveniente. Ahora déjeme subrayar esa palabra conveniente otra vez. La ley de la libertad. Se la voy a poner de esta manera. La ley de la libertad es: usted puede hacer lo que se le ronque la gana, según la Biblia. Solo que tiene que tener 3 fronteras. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Y todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces aquí dice no es conveniente. No es conveniente, entonces no conviene. En esta nueva legislación no conviene que uno cambie su función ministerial de la palabra. Pero el pueblo sí tiene que saber esto. El pueblo tiene que conocer esta situación, porque está siendo atacado el pueblo del Señor con conceptos, hermano, como el que ya le mencioné del agente de migración, como el hermanito que me dice cuando estoy leyendo la Biblia, ahora que no está haciendo nada, tal vez me puede ayudar en esto. Y algunos piensan que los únicos que están trabajando son los que agarran una almágana y están botando una pared. Y claro que están trabajando, es un trabajo duro, físico, pero también está trabajando un cuate que se está inventando una computadora y que se llama Steve Jobs, pero que ya se murió. Pues también estaba trabajando, ¿o no estaba trabajando? Entonces, ok, volvamos, solo le voy a leer otro porque quiero decirle un montón de cosas. Y ¿dónde dejé mi reloj? Así se me han desaparecido algunos. No, aquí está. Híjole, no sé qué hice. Ay, ¿qué hice? Llevaba según, ay, Dios mío, por ver la hora. Espéreme un ratito. Es que no quiero ser gravoso con usted. Ahí está. Ya lo controlé, supuestamente. Miremos otro versículo. El mismo versículo, otra versión, la RBG. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, pero estos no dijeron no es bueno. Estos no dijeron no es conveniente. Estos dijeron no es justo. Hermano, qué tremendo. Yo diría que la iglesia del Señor Jesucristo debería de, en primer lugar, suplicarle a Dios a poder tener a sus ministros a tiempo completo. Pero es a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, nadie puede decir, ok, sí, que esté a tiempo completo, si por ejemplo no diezma o no ofrenda. Entonces él no puede decir, sí, porque la Biblia dice que el que vive para el altar, que viva el altar. Entonces, si una iglesia que quiere, digamos, un ministro a tiempo completo y que esté sumergido en la palabra y que se meta a estudiar la palabra y haga todas las cosas de la palabra, debería por lo menos de decir, pues yo aquí pongo lo que Dios dijo que yo tenía que poner, pero lo considero como solamente un granito de arena. Bueno, ¿seguimos o no seguimos? Y otra cosa, hay que estar dispuesto a realizar otras tareas dentro de la iglesia que le quiten algún grado de responsabilidad física al ministro que lleva la palabra. Porque se imagina que el ministro tiene que manejar el bus de la iglesia, componer el bus cuando se descompone. Encima de eso, tiene que el familiar de un hermano
se lo trajo un coyote y lo agarraron en Arizona. Y el hermano pastor tiene que viajar para ver qué hace. Y al mismo tiempo se murió la hermana fulanita que hay que ir al funeral. Y otra cosa, la hermana menganita acaba de dar a luz y hay que ir a bendecir al bebé. Y por si esto fuera poco, los hermanos perencejitos se casan ese sábado y también hay que estar ahí. ¿A qué hora va a predicar? ¿A qué hora va a estudiar para predicar el mensaje? ¿A qué hora se va a arrodillar? Porque dice, nos vamos a ocupar de la oración y del ministerio de la palabra. Entonces ahí es donde salen las delegaciones. Ay, entonces la iglesia dice, pastor, si usted me envía, yo voy. Yo voy al funeral, pero no voy a ir a decir, pues el pastor no pudo venir, pero aquí estoy yo. No, ese que va tiene que ir a la funeraria y decir, hermano, yo vengo en representación de la iglesia Gosén y de mi pastor. Y él dice que lo siente muchísimo, que él quisiera estar aquí, pero ahorita está desenchamucando a un hermano en la iglesia. Sigamos aquí, pero yo quiero continuar. Vamos a ver. No es bueno, no es bueno, no es justo, no es justo, no es justo, no es propio. No conviene. No está bien, no parece bien, no está bien. It is not right. No es no sé qué dice. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces regresemos al primer versículo que estábamos en esta presentación. Entonces aquí hay dos palabras que son claves, además de lo que le estoy diciendo. Ministerio y servir. Las dos palabras estas nos hablan, como ahí se me mueve la pantalla, mejor desde aquí. Las dos palabritas estas, ministerio y servicio, están íntimamente ligadas porque vienen de la palabra diaconía. Entonces, tan servidor es el que está predicando como el que está sirviendo a las mesas. Tan servidor es el que está predicando como el que está cuidando los autos. Pero tienen diferentes responsabilidades. Absolutamente. Y por esas responsabilidades también tiene que tener, según la Biblia, incluso un diferente trato, aunque Dios no hace acepción de personas, pero dice que los ancianos que predican la palabra merecen una posición distinta a los demás, dice la Biblia, ¿no? Qué tremendo dentro de la iglesia. Entonces, bueno, pero sigamos. Ok, entonces me quiero concentrar en la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? Si nosotros descuidamos la palabra, pónganle que un ministro descuida la palabra y tiene la obligación, ahí sí que obligación, de predicar en la noche. Lo que va a hacer si no estudió es que va a ir a internet. Ahora que existe esa facilidad, va a ir a internet y le va a dar copy, paste. Y se va a echar un mensaje que él jamás lo digirió. Pero eso es bien peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque uno puede estar trasladando ideas que no son de Dios. Y a nosotros nos recomendaron, nos dejaron a cuidar un rebaño para que le diéramos la palabra. ¿Por qué la iglesia está llena de tanta herejía? Porque la gente dejó la palabra del Señor. Yo veo muchos ministros que no dicen la Biblia dice, pero sí le hablan a ustedes de estrategias para crecimiento y de mercadeo dentro de la iglesia, y le hablan de todo menos de la Biblia. Filosofías humanas, le hablan de Platón, Sócrates y todos los sabios griegos,
pero no le hablan de Proverbios. ¿Y por qué? Porque ya se aburrieron, porque a algunos se les acabó la Biblia. Ya la leyeron y entonces dicen, allá no, aquí no hay nada más que hablar. ¿Cómo que no va a haber nada más que hablar, hermano? Hay unos temas insondables en la Biblia que se necesitaría toda una vida. Solo estudiar el Salmo 119, estudiarlo, no solo leerlo, estudiarlo, nos llevaría a nosotros más de toda nuestra vida. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Híjole, serían tantas cosas las que habríamos que hablar ahí. Entonces, el pueblo tiene que saber eso y nosotros los ministros tenemos que saberlo también. La Biblia, la palabra, la Biblia, la palabra, y que Dios nos perdone cuando no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Bueno, sigamos pues. Solo una cosita más antes de continuar. Como yo entiendo que existen diferentes dones para predicar, entonces a veces uno puede tener la facilidad de dar mensajes devocionales. Los mensajes devocionales tocan el corazón de la gente, son palabra de Dios, pero generalmente no son mensajes de profundidad. Entonces hay un montón de lugares en donde no se enseña la palabra, pero sí se predica la palabra, que no es lo mismo. Predicar la palabra no es lo mismo que enseñarla. Es que enseñarla es desgranarla, es explicar y decir, aquí lo que pasó es tal cosa, aquí. Pero para hacer eso, el que la va a desgranar y explicarla tiene que aprender. Y la va a tener que aprender primero con el maestro supremo, que es el Espíritu Santo. La misma palabra, pero con maestros que Dios dejó aquí en la tierra, porque la Biblia lo dice con mucha claridad. La Biblia dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados. Las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, Eclesiastés capítulo 12 lo dice. Entonces es importantísima la palabra, muy importante. Yo le pido a Dios enamorarme de la palabra. Ay, no la ama, sí la amo, pero quiero más. Y le pido a Dios que las personas que el Señor me conceda ministrarles se enamoren de la palabra. Yo hasta a veces digo, Señor, que les duela la cabeza si no leen la Biblia. Pero eso Señor, que les duela la cabeza, Señor, que... Así que si le está doliendo la cabeza un día, no se tome la aspirina, abra la Biblia, quizá es que el Señor oyó mi oración. Ay, sí. Pero mire, solo una cosita más. Es leerla no por obligación. Porque a la fuerza. Ni la comida es buena, dice Primera de Sergio, ¿va? Pero si usted tiene las cartas de una persona que usted ama, usted las guarda, todas arrugadas ahí, con el paso del tiempo hasta amarillento se pone el papel, ya no muchito se mira la letra, pero y a veces hasta la repasa. Yo he visto ese tipo de cartas, hermano, y bien dobladito el papel, pues, está enamorado, la lee. Entonces yo lo que quiero es que, lo que anhelo y le pido a Dios es que los oyentes a los cuales el Señor me permite el privilegio de hablarles, que se enamoren de Jesús de tal manera que quieran leer la palabra. No que se aprendan la Biblia de memoria, porque mucha gente la sabe de memoria pero no la aplica. Ni que se lean la Biblia en un año, porque hay un método para leer la Biblia en un año. ¿Y para qué? Solo para decir que ya leyó la Biblia. No, hombre. Mejor que un versículo lo arremangue a uno, lo arrincone, lo revuelque. Sigamos pues. Pues miremos más o menos cómo es el ministerio de la palabra, cuando hasta tengo miedo de ver qué tiempo llevo. Me quedan 20 minutos para finalizar el partido. Mire pues.
El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Entonces, cuando hay un ministerio de la palabra, ay, hermano, mire pues, mire. A ver, ¿quién dijo la palabra de Dios ahí? Tal vez no me expresé bien. Mire pues, lo que le estoy tratando de preguntar, de sacar ahí a usted, que usted lo analice. Hubo una palabra del Señor que se dio, está ahí en la cuarta fila, una palabra del Señor que se dio. ¿Quién la dio? Moisés. Moisés la dio. De plano. Otra preguntita. ¿Moisés era judío o era egipcio? Era judío, era hebreo. Era hebreo. Sí, hebreo. ¿Y los que oyeron la palabra eran judíos? ¿Hebreos pues? ¿O egipcios? O sea que cuando hay un ministerio de la palabra y se dice de parte de Dios, hay muchos egipcios que la oyen y tiemblan. Miren lo que dice ahí: el que entre los siervos de Faraón tuvo, vaya, pongámoslo de otra manera, el que de entre los egipcios, los mundanos, oyeron el mensaje que predicó ese pastor, tuvo temor de la palabra del Señor. Y entonces ha de haber dicho: por si las moscas, yo dejo de pecar, porque parece que no le agrada a Dios. En este caso pues fue que él había profetizado que iban a venir una de las plagas, y entonces ellos dijeron: entonces vamos a esconder. Pero oyeron la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un ministerio de la palabra, cuando alguien se está ocupando del ministerio de la palabra y se está pues sumergiendo en ella, de alguna manera eso va a impactar aún a la gente que no conoce al Señor. Yo de ninguna manera me puedo poner como ejemplo porque no lo soy. A veces cometo errores que no debería de cometer, pero sí amo la palabra de Dios y me toca predicar y predicar y predicar y predicar. Y yo me encuentro con gente allá en mi tierra, donde más o menos me conocen, que me paran y me dicen: mire, disculpe, yo no soy evangélico, pero yo lo oigo a usted siempre. Ay, ¿crees que no sos cristiano? Digo, en mis adentros, me quedo callado. Pero de plano, hay un ministerio de la palabra. Me encontré una vez con una señora, pero ella de una vez me dijo: mire, me dijo, yo soy católica. Hasta brava me habló, mejor ni me hubiera hablado. Yo soy católica, ¿no? Y no oigo predicadores evangélicos. Pero ¿sabe qué? Usted cada vez que habla de la Santa Cena, me llega a mi corazón. Porque usted sabe que el catolicismo, uno de sus fundamentos de su fe es la misa. Y en la misa ellos dicen que sacrifican el cuerpo del Señor. Entonces ellos creen en la transustanciación, nosotros en la consustanciación. Entonces cada vez que explicaba eso, ella le llegaba y entonces por eso lo oigo. Dios lo bendiga, oye. A usted también, le dije yo. O sea, entonces, que Dios nos dé eso. Que Dios nos multiplique el deseo de amar la palabra de Dios, hermano, y de escribirla. Porque se puede escribirla. Se puede escribirla. Y chequearla, y analizarla, y ver el idioma original, las herramientas que tenemos, hermano. No es como cuando yo empecé a bregar en este camino tan hermoso, cuando me reconcilié con el Señor. Una Biblia teníamos, la 1960, Reina Valera del año 60. El que usaba otra Biblia ya se miraba menos raro.
De repente nos llegó la Biblia Thompson, pero en 1960 también, pero tenía escrito. De repente nos llegó la Biblia, Scofield, pero también en 1960. Después, y así empezaron a llegar Biblias, pero siempre en 1960. Cuando empezamos a leer las Biblias Américas, hermano, un escándalo. Ahora yo en esta mi cosa tengo no sé cuántas Biblias. Espero que no se escandalice. Pero son todas estas las que tengo, mire. Mire qué chulada. Son un montón. O sea, solo para revisar un versículo en diferente es una bendición extraordinaria. Porque antes yo tenía que abrir una Biblia, cerrarla, abrir otra Biblia, cerrarla. Ahí aquí no, aquí solo así se le hace. Sí, que el que no quiere hoy es porque no quiere. Ok, sigamos otra vez, voy a regresar acá, disculpe. Entonces, hay que tener temor de la palabra de Dios. Quiero decir una cosa así rapidito, siempre de este versículo. Y si alguien me está oyendo, porque esto está por internet, ¿verdad? Si alguien me está oyendo, le mando besos. No se va a enojar conmigo, porque no voy a decir nada mal. Pero yo he estado en algunas congregaciones, y así era la iglesia donde yo crecí. En la iglesia donde yo crecí, una iglesia muy linda, muy preciosa, y nos enseñaban a respetar todo el culto, era extraordinario. Sin embargo, había momentos en que la gente pensaba que una parte del culto era más sagrada que otra. Yo diría que desde que empieza el culto hasta que termina todo es sagrado, consagrado al Señor. Pero me doy cuenta que hay hermanos que piensan que el momento más importante es cuando vienen los dones. Vaya, esas son las iglesias que tienen dones, dones de profecía. Y entonces cuando empieza después de la adoración, pueblo mío, dice el Señor, nadie puede entrar a la iglesia. Si alguien salió al baño, si alguien fue a traer algo, ponen a 2 diáconos así del tamaño de David. Los ponen en la puerta y nadie pasa. ¿Por qué? Porque está hablando el Señor. Y sí puede ser que esté hablando el Señor. Fíjese lo que dije, puede ser. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? Que cuando alguien está profetizando, tenemos que discernir. Así que podría ser que no esté hablando el Señor. Podría ser que esté hablando los buenos deseos de una buena persona, y ella está diciendo, dice el Señor. Feliz Navidad, dice el Señor, ¿verdad? Son buenos deseos, pero no es una profecía que viene del corazón de Dios, ¿verdad? O como cuando le profetizan a alguien que se va a sanar y el otro no se sana. Son buenos deseos y que Dios los bendiga por su extraordinario corazón, pero está hablando lo que no es. Ok, cuando ya se terminan las profecías, se levantan las talanqueras, pues ya puede entrar la gente y salir. Ahora viene la ofrenda. Ahí sí podemos destapar chicles, ir al baño. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que yo en la Biblia, a los que veo que Dios castigó, fue a los que en medio de la ofrenda no la hicieron bien. A esos fue a los que Dios. Pero no es uno, ni 2, ni 3. Ananías y Zafira ya son 2, ¿verdad? Los hijos de Elí, y ahí ya van 4, Caín ya van 5. Y así le podría seguir mencionando gente que cuando ofrendó lo hizo mal y murieron. A la hora de las profecías nadie murió.
Pero le da una ofrenda así. Vaya, y ahora la palabra de Dios. Habría que tener cierto temor y cierto respeto. Ahora resulta, fíjese pues, yo le prometo, mire pues, vamos a ver, no me gusta mucho hacer promesas, me quedan 9 minutitos. Tranquilo. Pero yo acabo de saber, de enterarme, que hay una película nueva que hizo $800 millones en su estreno, que en el extranjero. Aquí hizo 300 y aquí siempre es donde ganan, en el extranjero, que se tarda 3 horas. Y la gente no va al baño en esas 3 horas. Aunque estén malos de la próstata, no van al baño en esas 3 horas. Una su botellita llevan, no sé qué hacen, pero no van. Pero en la iglesia se alargó el mensaje porque ya lleva más de media hora. Digo yo, bueno, puede ser que también nosotros no tengamos la unción, pero porque no nos hemos dedicado completamente. Pero si nos dedicamos completamente, yo creo que la palabra de Dios debe de llenarnos de ese temor, de ese temblor, de ese respeto por la palabra. Dele un aplauso al Rey bendito. Vamos a ver cómo voy por acá. Muy bien. Ay, Señor. ¿Seguimos? Ok. Ministerio de la palabra. Estoy hablando de la diaconía de la palabra, de la administración de la palabra. No ministración solamente, administración, porque la Biblia dice: tengan a los hombres como administradores de los misterios de Dios. Lo pusieron en la cárcel, Levítico 24:12, lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces, dentro del ministerio de la palabra, nosotros tenemos que saber esto, que a veces recibimos una palabra pero no está clara. Aquí yo veo bastantes hermanos predicadores y no sé si a ellos les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que uno recibe un versículo, 2 versículos, 3 versículos que le parece que son del mismo mensaje, pero que no le dan ni pies ni cabeza ni cola. Dicen: este mensaje está bueno, parece bueno, pero no le atino, no entiendo por dónde voy a entrar y por dónde voy a salir. Hay que esperar que se aclare. No hay que desecharlo, hay que apuntarlo. Fíjese, le voy a contar algo que a mí me sucedió, que lo he contado en varias oportunidades, pero hace unos años, bastantes años, más de 20, así que hace rato, ¿verdad? Yo empecé a recibir pasajes tremendos, hermano, pero tremendos. Yo decía: qué barbaridad. Entonces le puse nombre al mensaje. Le puse por nombre: los aparentes errores de Jesús. Los errores de Jesús le había puesto al principio, pero me sonó muy, le pongo eso a la gente, me va a apedrear, dije yo. Entonces le voy a poner aparentes errores de Jesús. Aparentes. Y entonces empezaron a brotar. Y cada vez que me venía un versículo lo anotaba. Esta enfermedad no es para muerte. ¿De quién dijo eso el Señor? De Lázaro. ¿Y se muere? El Señor dijo que no era para muerte y se muere. Entonces, primer aparente error. Híjole, este mensaje está bonito, pero no sé de qué se trata. Ok. Después, la niña no está muerta, duerme. Aparente. Otra vez. Y me encontré como con 7 errores aparentes de Jesús. Los apunté. Algunos no los entendí. Hasta después, mucho tiempo después, los entendí. Por ejemplo, ¿por qué le dijo amigo a Judas?
¿A qué vienes, amigo? Con un beso entregas a tu maestro. Ay, dije yo, ¿por qué le dice amigo si le va a cuchillar? Eso lo entendí hasta después. Ese no es el motivo del ejemplo, sino que le voy a contar eso. Ahí después platicamos. Con una tacita de café y champurradas. No, prefiero las conchitas así, sopeadas. Entonces junté un montón, pero se llevó casi un año. Y yo predicaba de otras cosas. Y ahí un día, 3 de mayo de 1998, se muere mi apóstol a las 6 de la mañana. Y cuando yo recibí la noticia dije, y ahora, Padre Santo, híjole, ahora qué vamos a hacer, nuestros enemigos se van a mofar, y ahora quién va a dirigir esto, y ahora, híjole, yo me empecé a preguntar tantas cosas cuando recibí la noticia. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, el mensaje que te he estado dando es para ahora. Y el propósito por el cual te lo he estado dando es para que cuando le des la noticia a mi pueblo no sea devastadora. Entonces llegué al pueblo y les empecé a predicar los aparentes errores de Jesús. Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, se murió. La niña no, y me eché todos los aparentes errores y todos tenían que ver con alguien que se moría. Entonces al final del mensaje, hoy a las 6 de la mañana hubo otro aparente error. El apóstol Otoniel Ríos Paredes pasó a la presencia del Señor. Entonces la gente, claro que le golpeó, pero no tanto. Pero unos hermanitos que me dieron ganas de cosquearlos, ya lo habían publicado en la radio. En ese tiempo no habían redes, sino que, hermano, antes que se muriera lo hubieran puesto, porque así son los hermanos, para tener más visitas y likes y bueno, entonces a veces la palabra de Dios, tú recibes una palabra de Dios y no la entiendes completamente. Hay que esperar que se aclare la palabra y siempre seguirle pidiendo a Dios y seguirle pidiendo hasta que el momento que Dios determine, ¡pau!, llegue y se aclaró. Y eso va a ser una lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Dale un aplauso fuerte al Rey bendito. Quiero ver cómo voy. Un minuto. Un minutito, aquí no es nada, hermano. Si fue a ver esa película de 3 horas, un minuto. ¿Cómo es que se llama esa? Los Avengers, ¿no? A ver, aguanta que ninguno de los muchachos saben, va. Se llaman Los Vengadores, ¿no? Bueno, ahí voy a platicar con los patojos después. Lo que pasa es que no me entienden mi español, solo hablan inglés ellos. Así es la vida aquí en Estados Unidos. Miremos otro versículo. Números 15:31. Por eso es que hay que dedicarse al ministerio de la palabra para evitar todas estas cosas. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Pero esto sí es terrible. Esta persona será enteramente cortada y su culpa caerá sobre ella. Entonces, hermano, mucho cuidadito con menospreciar la palabra de Dios. Yo he oído gente que la menosprecian. He tratado de ir y convencer, porque la Biblia dice: algunos que dudan, convencerlos; a otros arrebatarlos del fuego, y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces algunos hermanos que yo he visto en algún momento que bajaron la guardia, estoy recordando ahorita de uno que era
muy afín, muy amigo, y él llega a una iglesia allá en el Distrito Federal, pero yo lo quería mucho, y se fue de la iglesia. Pero yo cuando hablé con el pastor me dijo, se peleó, se fue y ya no quiere venir. Le digo, ¿me dejarías que yo le hable? Sí, yo creí que lo iba a convencer. Y lo contacté y nos juntamos y empezamos a platicar y me dijo, mira, hermano. Y él al principio se emocionaba con la revelación, hermano. Cada vez que decíamos un rema, se me quedaban y decía, Sergio, me fallaron los teólogos, Sergio. Me decía, pero ese día, ay, hermano. Me dijo, mira, como sabemos que no todo es la doctrina, ¿verdad? Hay otras cosas aparte de la doctrina. ¿Cómo así? A ver. Para tu carro. ¿Cómo así que no todo es la doctrina? Sí, yo entiendo que está la adoración, pero la adoración proviene de la doctrina. Si es la que nos enseña a vivir. Doctrina es didache. No es algo solamente que se mete aquí en la cabeza, sino que yo primero pienso y luego existo. Yo actúo conforme a lo que creo. Ya lo callé. Menospreció la palabra. Hay gente que la menosprecia. Hermano, pero mire, ¿y por qué no pasa otras cosas? Sobre es que solo Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y más Biblia. Entonces es menospreciar como hicieron los israelitas cuando empezó a caer maná y le dijeron en determinado momento a Moisés, ya estamos hastiados de esta comida miserable. Jala. ¿Cuántas hermanas le gusta cocinar acá? De veras les gusta. Bueno, digo yo. Comer también, cocinando sí. Me consta que hacen unos grandes banquetes, gloria a Dios. Vaya, imagínense que ustedes se esforzaron, fueron a comprar todas las cosas y se pasaron todo el día cocinando para que cuando lleguen los comensales, llegue uno que diga, ¿y esta comida miserable me van a dar? ¿Qué hacen ustedes? Le echan racumín al plato de él, Échenle racumín a ese para que sepa lo que es una comida miserable, ¿sabes? Ahora imagínense el insulto que le dieron a Dios, que había preparado maná y día a día se les hacía descender, y llegan a decir que comida más miserable. No, hombre. La palabra de Dios no puede ser menospreciada. No debe ser menospreciada, debe ser apreciada altamente. El tiempo de la predicación de este mensaje se me ha terminado, pero solo que déjeme ver si tengo. Oh, Dios mío, Padre Santo. Esto es lo que tiene que cuidar el que está trabajando en la diaconía de la palabra. Esto es lo que tiene que cuidar. No añadiréis nada a la palabra que os mando. No quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. En otras palabras, tenemos que ser vigilantes de eso. Mire, le quiero contar una cosa y ya con esta me despido. Ahora con las redes tenemos que tener doble cuidado. Porque aparte de las cosas feas que se publican y que alguien publica y se ministra en público, y otro que se pelean en público, y otros que sacan cualquier cantidad de cosas, hay algunos que sacan post cristianos diciendo cosas que no son, y la gente lo agarra como fuera, y lo que hizo el otro fue añadirle cosas o quitarle. Yo por eso siempre le digo a los hermanos, por favor, oigan a sus pastores. Si el pastor dice, eso es lo que dice la Biblia en Hebreos, ellos son los encargados de velar por el cuidado de sus almas. Ellos van a tener que dar cuentas al final de todo el tiempo, pero se ponen a oír en internet a fulano, citano, mengano, perencejo y a pluscuamperfecto.
que ni siquiera sabemos quiénes son, no sabemos qué pata puso ese huevo. Y le pueden estar dando veneno. Entonces esta es una invitación para que oiga a su pastor. Oiga a su pastor. ¿Cuántos quieren oír a su pastor? Mi pastor es el Señor. Ah, qué mal está usted. Porque claro está que Jehová es mi pastor, el Padre. Claro está que San Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor, el Hijo. Pero Isaías capítulo 66 dice que el Espíritu Santo los pastoreó. Pero hay un pequeño problemita: el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces utiliza hombres, se mete en hombres el Espíritu Santo para pastorear a las ovejas. Entonces no puede decir: ay, el Señor es mi pastor solamente. No, usted tiene que tener pastor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para el Espíritu Santo va a tener que aceptar a su pastor. Saber a quién le estuve hablando hoy, hermano. Tal vez a todos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos que tu palabra venga a nosotros y que también nos limpie, porque entendemos que por el derramamiento del agua, es decir, la limpieza que proviene de la palabra,